Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Hemos ya hecho contacto telefónico con nuestro primer invitado aquí en OMC Noticias. Se trata del ingeniero Antonio Tramontana, estratega y consultor político. ¿Cómo está, ingeniero Tramontana? Buen día. Orlando Murillo lo saluda. Muy buenos días, licenciado Murillo. Como siempre, muy agradecido de poder participar con usted en esta entrevista y un saludo cordial y efusivo a toda la directa audiencia que nos acompaña en este prestigioso medio. ¿Cómo analiza la situación actual? El presidente está hablando de que hay padrinos políticos de narcoterroristas que pretenden crear el caos, alterar la paz y con ello pescar a ríos revueltos para desestabilizar y asumir nuevamente el poder en beneficio de sus ahijados, los narcotraficantes. Ok, yo no quiero hacer más carga montón en la terrible situación que atraviesa el país y el mandatario. Prefiero solamente hacer una recomendación muy sana, que en esto hay que tener un silencio y actuar. Y hay padrinos y hay ahijados donde él se pronuncia, tiene que ser claro, categórico y muy preciso. En este momento no hay que estar dándole la vuelta al eufemismo, ni a los silogismos, ni a nada por el estilo, sino que ser claro, categórico, firme, preciso y actuar. Lamentablemente es lo que creo le corresponde a él como primera figura del país y en este caso y como comandante supremo de lo que es las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Públicas. Interesante. ¿Y cómo ve la situación del país? Porque en realidad la ciudadanía siente temor, siente miedo y en muchos casos terror, porque han pasado del sicariato a eliminar, según se recogen las investigaciones, a iguales, a colocar bombas, a incendiar vehículos en gasolineras, creando o tratando de crear una situación mucha más crítica en el país. A ver, me van a criticar en lo que voy a decir, pero yo en esto sí que considero que soy cero tolerancia. Si lo que hemos visto, si lo que seguimos viendo, si lo que seguimos oyendo es tal cual, aquí cabe solo practicar lo que en algún momento en el Viejo Testamento reza: ojo por ojo, diente por diente. Fuerza agresiva, fuerza represiva. Es la única manera en la cual nos podemos entender. Me va a decir que a punta de bala, de lo que sea. Si ya quieren, como usted muy bien lo manifiesta, instauraron terror y pánico, lo lograron como muestra. Pero considero prudente decirlo también. Creo que al gobierno le corresponde salir de ese estadio para llegar a lo que yo llamo el susto y el temor. ¿Por qué el susto y el temor? Porque en el susto y el temor que la ciudadanía debe absorber, hay que preocuparse que la fuerza pública no solamente esté en calles, esté armada, esté equipada, sino que comenzar una ardua tarea de capacitación, de entrenamiento a la ciudadanía en acciones que sean propias de estar en alerta, ¿verdad? Creo que hemos pasado de la fase de cuidado a la fase de peligro. El emplear todos estos términos y conceptos, claro es que necesitamos tener muy abiertos los ojos, necesitamos olfatear las cosas, necesitamos ver más allá de nuestras narices, pero estar alerta, no queda otro camino. Esto no se va a vencer de la noche a la mañana, ni en una semana. Lamentablemente estamos con un toque de queda que impacta en determinados segmentos de la economía, con lo cual me gustaría saber si van a haber medidas compensatorias para aquellos que tienen que cerrar a las 9 de la noche. Es una muy buena inquietud, una muy buena pregunta, ingeniero Tramontana. Pero la ciudadanía dice: ¿cómo contrarrestar una acción criminal de estas bandas asesinas cuando se nota que ellos están mucho mejor armados y tienen un contingente económico inconmensurable producto del negocio que tienen, frente a una policía que hoy lo reconoce el ministro del Interior? No tiene uniforme, no tiene chaleco, no tiene armamento, no tiene balas, no tiene munición, no tiene para enfrentarlos.
pusiera la premisa o el objetivo, la meta como fuerza pública, que los niños puedan jugar en las calles y que las personas puedan caminar en la calle, quiere decir que con lo mínimo que tengo que tener, debo tener acciones concretas. Vamos al hecho como tal. Para tener acciones concretas, vamos a entender el planteamiento. ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí sí es una mezcla un poco rara de narcoterrorismo. En eso no me cabe la menor duda. ¿Y por qué lo digo? Porque si el narco tiene el dinero, el terrorismo tiene la capacidad de fuego. Y aquí ya se descubrieron hace más de un año unas células que estaban creciendo o cultivándose para dar cosecha. Ya está la cosecha. Ya sabemos que está la cosecha. Entonces aquí hay que cortar un cordón umbilical. O combate el terrorismo per se en sus manifestaciones como tales violentas, o combato al narcotráfico en sus manifestaciones que son un poco de barbarie. No queda otra, o sea, no hay otra. ¿Eso qué significa? Como ya lo hemos dicho en mi anterior exposición, hay que focalizar lo que tenga que focalizarle y destruir lo que tenga que destruirse. Les soy muy sincero, más allá de las intervenciones en las cárceles que me parecen acertadas, creo que el tema no está solamente en la cárcel, creo que el tema está un poco diseminado en cuanto a células que están regadas a lo ancho y largo del país. Por tanto, y por consiguiente, la labor de inteligencia se presta a mayor detalle. Pero ahí no termina el acontecimiento. Yo creo que definitivamente, como usted lo expuse en algún momento, que dentro de las preguntas de la consulta debería estar que ya los jueces, fiscales y los que tengan que tener autoridad en el ejercicio del campo legal y de la legitimidad de los hechos, tengan que tener rostros cubiertos y tengan que actuar con protección. De lo contrario, no sirve nada que la policía se siga fajando en las calles o los militares se sigan fajando en parques y plazas cuando falla la parte final. Hay la recomendación de expertos con los que he conversado también a nivel internacional de Colombia, de Chile, en ese sentido. La pregunta es, ¿permitirá a la Asamblea Nacional ir a la ejecución de ese tipo de leyes, de crear jueces sin rostros, jueces que estén en el exterior analizando este tipo de situaciones del narcotráfico, de la narcoguerrilla, para colocar sentencias y evitar así que haya ejecuciones de jueces como ya ha ocurrido en Colombia, en Perú, en México, donde ya se ha vivido esta situación que hoy estamos viviendo y nos causa temor, ingeniero Tramontana? A ver, el dogma es una parte de la vida y la praxis otra. Voy a ser demasiado duro en mis declaraciones, pero no me queda otro camino bajo esta situación. El día que secuestren o el día que no quiero que suceda, maten a algún asambleísta, ahí va a suceder que le van a dar toda la facilidad al mandatario, o al sistema judicial o al sistema que sea. ¿Por qué piensa que pueda suceder aquello cuando se está indicando justamente que allí hay algunos representantes, dice el presidente, de estos narcotraficantes, narcoterroristas? Pero es que no todos son representantes y no nos van a tocar, habrá otros que nos toquen. Entonces, en el momento que los toquen, ahí que nos vamos a dar cuenta de que todo esto está pasando. No se olvide que esto es una escalada. Esto va en escala, va en función del nivel. O ya van los coches bombas, ya van el sicariato, después vendrá el secuestro de autoridades, el matar a autoridades. Todo esto es una escala de atentados que siguen una secuencia de lógica en la praxis de la violencia, en la praxis de aquello que resulta para sembrar pánico y terror. Yo no soy experto en seguridad, yo tengo el sentido común de lo que he observado, he leído, he visto, ¿verdad? Entonces, bajo esa conceptualización, este tema de seguridad y por tanto de defensa hacia el interior del país, de los preceptos constitucionales y de las columnas vertebrales de la justicia, creo que hay que actuar mucho antes de lo que sucede. Hay que actuar antes de que pueda pasar algo. Y si el Congreso necesita praxis,
Lamentablemente la Asamblea el día de hoy va a analizar las dos posibilidades que dicen tienen para enjuiciar al presidente de la República o para ir a la muerte cruzada. Pero hay otros razonamientos que también hablan de la necesidad de cambiarles el pensum de estudios a nivel primario y secundario y obviamente para la universidad en materias como ética, como moral, como cívica, para devolverle al niño los respetos que se han perdido, de una parte, pero la realidad contrasta con el hecho de que luego de la pandemia alrededor del 50% de los estudiantes ya no quiere volver a clases presenciales, porque está a la espera de que golpeen su puerta para que se gane un dinero y sea parte de los sicarios que hoy se entrenan en el país. Yo quisiera, a lo bien planteado por usted, poner un poco el toque de sabor. Ajá. El toque de sabor, estoy encuestando en muchas provincias, en muchas ciudades, y vengo a descubrir que algo que ya lo venía midiendo mucho tiempo atrás, hace unos 6 u 8 años, no me quiero equivocar, el hecho de que si hay un familiar dentro del hogar que tenga, esté inclinado hacia ser consumidor de drogas, de un 25%, de un 20% que comenzó inicialmente, hoy está en un 38% en promedio. Hay algunas ciudades que se eleva eso de ahí. ¿Qué quiere decir evidentemente eso? Dos lecturas que están creando consumidores o adictos para establecer el negocio de la venta de qué, de la droga, ¿en dónde? En calles, en barrios, en ciudadelas. De alguna manera, ¿quién alimenta eso? Naturalmente, pues el que produce el elemento nocivo a la salud, que en este caso el narcotráfico. Si eso no se corrige, porque hay un factor para que todo esto se pueda ir corrigiendo, es sencillo, más allá que la educación es post. Se va a decir, no, es pre, no. Primero la economía tenemos que tenerla en auge para que todas las cosas puedan tener, ¿qué cosa? Recursos para que el Estado pueda en esto encargarse. Y les comento algo más, porque también me he preocupado de un tema que me llamó la atención en el COVID, que se lo puedo decir como eso sí, una primicia para usted. Hemos hecho una pregunta referente a si las personas han sido diagnosticadas por especialistas y tienen problemas psicológicos. Nos está reflejando que hay alrededor de un 18% en términos promediales que tienen un problema psicológico diagnosticado por especialistas. Entonces tenemos una población enferma. A una población enferma se necesitan recursos. ¿De dónde salen los recursos? Evidentemente del Estado, o sea, en este caso, o del bolsillo del que está afectado. Si no tiene el Estado y no tiene la persona en el bolsillo, esto aquí no llegaremos a la escala de la educación. Es que no podremos llegar nunca si no se corrige la economía, como bien se lo cito. Y usted me dice, lo que usted me manifiesta y me lo sustenta muy bien con los argumentos, pero yo le digo que primero el huevo o la gallina. Yo creo que tenemos que tener claro qué es primero para entrar a paliar una situación que a futuro puede ser gigantescamente peligrosa para todos nosotros que convivimos como conciudadanos. Allí parece que el gobierno se está quedando de año, porque usted apunta bien en el análisis que hace del aspecto económico. Y ayer, por ejemplo, leía a Willington Paredes, de Diario Expreso, que él habla que el talón o el telón de fondo es justamente la economía, y una economía sin sociedad, que analizaba en su artículo. Y él señala que la economía es anterior al Estado y al mercado, y es siamesa a la sociedad. Y allí el gobierno falla, porque tenemos hospitales sin medicinas, no hay trabajo, la educación no funciona en nuestro país. Los educadores solamente piden aumento, pero ellos no aumentan su capacidad de enseñanza. Y además que el gobierno nacional perdió en el paro de los indígenas, que fue un mal inicio, sin duda, para el gobierno sentarse a conversar con ellos. ¿Qué opina usted de esto? Sí, estamos con, digámoslo así, hay una ensalada rusa que usted tiene que, en este caso, como buena ensalada rusa que se presenta, saborear cada una de las partes. El problema indígena está latente.
gente con una capacidad de tener voz y alzar la voz, y cuando quieren pasar a alzar la voz pasan al pragmatismo de tomarse las carreteras, y que está con un brazo político que no solamente la CONAIE sino la FENACIN. Por otro lado, si bien es cierto que estamos viviendo esto de añadido a lo del narcotráfico, no es menos cierto que no está llegando el flujo de dinero suficiente en cuanto se refiere a que para que la economía se pueda mover necesita que sus carreteras estén bien. Para la que la economía se pueda mover necesita usted bajar los impuestos. Para que la economía pueda estar funcionando necesita usted que tengan los proveedores pagados. Para que la economía se mueva necesita usted inversión de obra pública como tal. Si eso no llega usted a hacerlo, evidentemente que su problema comienza a ser mayor, por verdad. Y cuando el problema es mayor, a mayor problema, soluciones mayores. Pero en alguna medida, esta ensalada rusa usted tiene que comenzar a saborear cada parte y darle lo que corresponde a esa parte en tanto al gusto que usted pueda tener por cada parte. Pero en este caso no es gusto, pues en este caso es mejoría, en este caso es parte, en este caso es reacción, en este caso es acciones concretas y ejecuciones en todo caso. Pero de ahí para adelante, fíjense que estamos llegando a una medida que nunca se ha vivido, pero digo yo, a veces hay que vivir las cosas para aprenderlas. Pero en el largo plazo, sostener con cuestiones muy claras las cosas, muy claras y muy específicas en cuanto, en primer lugar, no solamente yo creo que el tema de seguridad per se, que encierra todo lo que estamos hablando, sino que la tranquilidad, créanme que ya se está volviendo un patrimonio muy lejano para cada uno de nosotros. ¿Y eso en qué medida, ingeniero Tramontana, es corresponsabilidad de nosotros, los electores, del pueblo? Porque lamentablemente no tenemos políticos de talla, peor tenemos estadistas, ¿verdad?, para poder proyectar al país. Y lo que tenemos son politiqueros, demagogos, que han hecho los recursos públicos, no lo hablo ahora, sino desde que se descubrió el petróleo, a esta parte, millonarios negocios para beneficios de sus grupos y de ellos en lo personal. Y la década lo demuestra, ¿verdad? Y cómo se está sabiendo, no por los fiscales nuestros, sino por la injerencia que, o más bien la visión que ha tenido el Estado norteamericano de ir siguiendo en los pasos a aquellos corruptos que se robaron el dinero de los ecuatorianos. ¿En qué medida somos corresponsables? Porque sencillamente no sabemos elegir. Y en qué medida también los partidos políticos tienen su responsabilidad por ponernos allí cualquier cosa y no gente que piensa y piensa en el país. A ver, si usted me permite, y yo quiero pensar como un momento determinado, que no me corresponde, como estadista, y basarme en encuestas serias, Ajá. Yo le puedo decir algo. Yo ya medí lo que es el castigo popularmente sobre la base de 3.200 encuestas a nivel de costa y sierra. El hecho mismo de que usted pueda en un momento determinado votar en una consulta popular para reformar la parte pertinente a la Constitución, a las leyes, de que los violadores de niños, los violadores de mujeres, puedan ser sancionados con condena perpetua, y los asesinos y aquellos que practiquen el sicariato tengan pena de muerte. La población se pronunció en su gran mayoría sobre la base de un 55-60%, si mal no lo recuerdo, en ese sentido. Entonces, la solución, más allá de que los ciudadanos tengamos o no tengamos buenos políticos, es abrir la oportunidad para que todo esto ya cese. Entonces tengamos una sociedad que castiga lo malo, lo pésimo y lo feo. No existe otra manera. O sea, si ya el Estado no puede como tal, y el Estado lo conforma los ciudadanos, consultémosle a lo que somos electores, a ver si no estamos de acuerdo con esa manifestación pura. Y por supuesto que la corrupción, como usted está en la cita, debe tener un castigo de condena perpetua. De lo contrario, entonces ¿para qué? Pues algo, me perdonan, tengo la mitad de la pena porque me he comportado bien, no pago lo que me llevé y disfruto de la vida, el resto tampoco es así, ¿verdad? Claro. Entonces debe haber sanciones ejemplarificadoras que
deberán estar en los estamentos de las leyes y en los estamentos constitucionales. Me protestará la iglesia, me dirá todo lo que sea la iglesia, pero siempre este tema que me puede traer controversia con la iglesia, controversia con muchas personas que ya lo he tenido, se manifiesta cuando nos dicen de la propia iglesia y ser humano, o sea, cada uno de nosotros estamos hechos a semejanza, ¿verdad?, de Dios. Somos parte de esa esencia que en la cual venimos, nos dan la vida, esa chispa de la vida. Somos a imagen y semejanza de Dios. El resto, yo creo que está escrito, tácito en los discursos y en la exégesis que hacen los sacerdotes en las homilías de las iglesias todos los domingos. Entonces, ¿cuál es la razón de que no podamos en un momento dado ejercer un derecho? Se lo dejo como una inquietud porque es un tema que yo sí lo he discutido a fondo con la parte teológica, de la parte del dogma de la fe. Ajá. Pero más bien la praxis humana me dice otra cosa. Bueno, los más grandes defensores de los derechos humanos, que son los Estados Unidos, tienen en algunos estados justamente la pena de muerte, ¿no? Y de acuerdo a los chats que uno recibe y las redes sociales, también la gran mayoría que ahí escribe, habla justamente que hay que instaurar ese sistema, una pena de muerte aquí para violadores, asesinos, sicarios, narcotraficantes, capaz de que se erradique, incluyendo los corruptos, se erradique toda esa situación que nos está causando miedo y temor, Ingeniero Tramontana. Sí, sí, es decir, en esto no hay tutía, no hay la rajadura, no hay la grieta para irnos por un costado, en esto hay que ser terminante. O sea, no es que cierro el ojo o viro la cara o me tapo el oído. No, esto hay que ya ser frontal. Frontal porque no solamente la afectación a cada uno de nosotros, sino a nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros amigos. A toda una cadena de acontecimientos que, créame, licenciado Murillo, ya llegó el momento de actuar como debe ser, con toda la fuerza y el rigor que nos provee el sentido común, en primer lugar, y luego dentro del marco legal establecido en las leyes y códigos que tenemos para ejercitar el buen vivir. Porque al fin y al cabo, el buen vivir, ¿qué es? El bienestar de todos. De acuerdo, hay que seguir buscando en la paz y justamente en la armonía que ojalá las funciones del Estado tengan para beneficio de la estructuración de leyes para los ecuatorianos. Gracias, ingeniero Antonio Tramontana, estratega y consultor político por el diálogo aquí en OMC Noticias. Buen día. Muy buenos días, gracias a usted por compartir esta entrevista y aquellos que la escuchen no consideren que estoy cambiando ninguna regla del juego, sino más bien aportando a que utilicemos el sentido común. Muy buenos días. Gracias, son las 7:31.